Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio de charlas ambientales de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Distrital. Mi nombre es Rodolfo Franco, soy docente y presentador de este espacio. Bien, para nuestra jornada de hoy vamos a hablar de una de las temáticas de una carrera maravillosa que tiene la facultad, una de las más antiguas y de mayor trayectoria en la institución, que es Ingeniería Forestal. En Ingeniería Forestal, esta carrera con un gran servicio sobre los recursos y bosques en el país, pues tiene diferentes ejes o líneas temáticas principales. Entre esos ejes tenemos la silvicultura, ¿cierto? Que es sobre el manejo de los bosques. Tenemos un eje sobre la parte socioeconómica, tenemos un eje también sobre las biológicas, que incluyen biología, botánica, dendrología, áreas protegidas y otras ahí relacionadas. También tenemos un eje de la parte espacial, de la parte territorial, como los sistemas de información geográfica, que es mi área, como las cuencas hidrográficas, el ordenamiento territorial. Y tenemos otro eje de los centrales, de los principales, de la esencia también de la ingeniería forestal, y es el eje de las maderas. Ahí tenemos espacios como las propiedades de la madera, estructuras de madera, las industrias. Y a propósito especialmente del área de las propiedades de la madera, es la temática de hoy y mi invitada, la profesora Nancy Pulido. Profesora, bienvenida a este espacio. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor. Estoy yo encantada de poder participar en este espacio y poder compartir parte, digamos, de lo que nosotros realizamos aquí en nuestro programa de Ingeniería Forestal, aquí en la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Yo encantada de asistir acá y, bueno, estoy disponible para iniciar esta charla. Muchas gracias. Y quiero comentarle a los espectadores que sí, el espacio, el bloque de laboratorio de maderas junto con otros laboratorios como suelos, en fin, son de los más antiguos en la facultad. La facultad pues tiene dos sedes, una sede que es la sede Vivero, desde donde estamos transmitiendo. Esta sede pues es una de las más antiguas de la universidad en los Cerros Orientales, espectacular, invitados, una vista genial, y también una sede en el sector de Bosa Porvenir, donde también pues hay otros proyectos curriculares. Y a propósito de trayectoria, ¿qué tal, profe, si nos comentas sobre tu perfil profesional y tu trayectoria profesional y cómo llegaste a la universidad? Bueno, muy bien, sí. Bueno, yo soy ingeniera forestal, soy egresada de aquí en la Universidad Distrital y vinculada casi desde el comienzo, desde el segundo o tercer semestre, vinculada aquí al espacio de las maderas, al estudio de las maderas. Y mi profesor José Anatolio Lastra, ingeniero forestal, un ingeniero forestal líder de aquí de la Facultad de Ingeniería Forestal en su momento. Él fue decano, director del Instituto de Investigaciones, hizo mucha investigación en el área de maderas y fue reconocido a nivel nacional y regional. De hecho, el nombre de nuestra colección tiene, en homenaje a él, tiene su nombre. Entonces, nuestra colección biológica Siloteca UDBC José Anatolio Lastra Rivera. Yo conocí este espacio de las maderas precisamente en segundo semestre, cuando ya se había construido otro espacio, se hizo una construcción en la parte de abajo del vivero, una construcción de unos laboratorios grandes y no se ponían en servicio, y en ese momento estaba la inquietud de los estudiantes de qué estaba pasando con esa infraestructura que estaba allí, que se había invertido un dinero allá y no se había colocado en servicio. Entonces, pues yo vine con unos estudiantes y el profe José Anatolio Lastra nos recibió muy amablemente y dijo, le decía, bueno, China, venga, yo le explico qué es lo que sucede con esto. Entonces, nosotros tenemos un proyecto con la Junta del Acuerdo enmarcada en la Junta del Acuerdo de Cartagena, que son los proyectos andinos de desarrollo tecnológico para promover la madera de tipo estructural. Y esa junta nos entregó un dinero para construir esos laboratorios que eran de ingeniería de la madera. Y me contó todo el proceso, lo que venían haciendo, lo que venían trabajando en el área, y a mí me gustó mucho. De hecho, pues ese laboratorio, yo con parte de ese laboratorio fue que yo me gradué, porque yo hice mi trabajo de grado en su momento, lo hice precisamente en maderas, pues estructuras de madera, hacía la evaluación de las maderas a escala natural. Después de mi grado, yo pues
me fui a trabajar a campo, estuve trabajando con comunidades y como resultado de ese trabajo con las comunidades también hice una especialización en cultivo de frutales para, digamos, Ujú. como que tener, digamos, como más información y más formas de trabajo con las comunidades. Entonces se desarrollaron Sí. proyectos muy bonitos de desarrollo forestal y agropecuario, sistemas agroforestales y demás. Y ya digamos que tu parte, tu historia ya docente en la universidad. Bueno, de mi historia docente, digamos, el trabajo con las comunidades fue, o sea, yo aprendí muchísimo, fue muy enriquecedor el trabajo en campo. Yo estuve trabajando en la costa atlántica, en la Sierra Nevada, estuvimos en toda la zona de Carmen de Bolívar. Con comunidades conocí mucho de las maderas también, del Claro, uso tradicional. Yo siempre estaba buscando, pues, como el tema de maderas, o sea, estaba como, ¿para qué utilizan esta madera? Estas cercas o las construcciones en las viviendas, todas en madera. Entonces uno iba como conociendo más acerca de esos usos. También me vinculé en el área de maderas con la SGS, que es una entidad internacional que hace control de calidad y tenía un departamento de control de calidad de maderas. Y con esto, pues conocí todo el país en el tema de hacer la inspección de las maderas que iban a utilizar en su momento para la elaboración de las estivas. Entonces estuve en Chocó, en la costa atlántica, en Putumayo, estuve también en toda la parte de Santanderes y en Bogotá. Y bueno, ahí también hubo un acercamiento también con la universidad, tener, digamos, como que yo no me desvinculaba mucho de la universidad porque tenía mucho apoyo técnico acá. Entonces, después se dio como la posibilidad de una convocatoria en el área de maderas, como yo continué trabajando en esta empresa y en estas áreas y mi proyecto de grado, mi tesis fue en maderas. Entonces yo me presenté al concurso y entré como docente. Ese concurso pues como docente de carrera, con una exposición, un proyecto. sí. Entonces en ese momento logré entrar a la universidad y yo encantada porque llegaba a tomar, hacerme cargo del laboratorio y la colección biológica. Y bueno, para nuestros espectadores y de jóvenes, para los que esperan, aspiran de pronto buscar carrera y pues está en ingeniería forestal, y ustedes lo escucharon, ¿no? Todos esos lugares que uno puede conocer en Colombia, en trabajos, en proyectos, extensión, etcétera, a través de la ingeniería forestal. Entonces, no, ese momento en que te vinculaste, pues debe haber sido muy especial, es lo Claro, tuyo, y el laboratorio, y maderas, ¿sí? Y sí, bueno, yo aquí, un detalle aquí personal. Lo mío, pues tú lo sabes, es el área de los sistemas de información geográfica, la cartografía, los mapas, en fin, y muchas personas me conocen por eso. Oiga, pero yo llevo mis maderitas en el corazón. Yo hice por ahí, yo conservé durante mucho tiempo, cuando fui estudiante, una siloteca que se hacía pues en las materias, en la materia de maderas, de sí, propiedades de la madera en aquel entonces, y mi trabajo de grado, de pregrado, fue relacionado con maderas, no en la parte de las propiedades, pero sí en la parte de la comercialización de maderas. Un ujú, nombre re largo, eso era, en comercio, ¿qué? Canales y márgenes de comercialización de maderas de Sajo, Cuángara y Sande del Pacífico nariñense y caucano de Colombia. Entonces fue una ajá, experiencia interesante allá a finales de los años 90 y lo comento así rápidamente porque a veces me pregunta, profesor, y me imagino que su trabajo de grado en pregrado fue algo de mapas, algo de ahí muy técnico, geográfico, y curiosamente no, fue sí. del área de maderas. ¿Y qué tal si ahora hablamos de justamente de propiedades de la madera, una presentación que nos quieres compartir? ¿Qué te parece? Bueno, sí, claro que sí, pero quería también como, Sí, como dime. compartirles por qué ingeniería forestal. Cuando yo estaba en el colegio en CAFAM, yo soy egresada de CAFAM, tenía dos profesores que en ese momento hablaban mucho del medio ambiente. Y en ese momento se hablaba mucho del ecodesarrollo y se hablaba, bueno, los problemas de Chernobyl y no sé qué. Ujú. Y nos ponían a leer sobre el tema ambiental.
Y uno buscando, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? En ese momento era muy famosa la arquitectura, era famosa la ingeniería, ¿cierto? Eran como esas carreras famosas, pero no, pues no había como muchas posibilidades de pronto en la universidad pública. Me presenté en la nacional, pero pues era muy demandada pues el ingreso a la nacional. Y entonces yo miraba a otra universidad, pero yo decía, la pedagógica no es como lo mío. Yo miré la universidad distrital y veía qué proyectos, qué programas habían allí, encontré la ingeniería forestal. Y yo decía, bueno, esta carrera tiene un énfasis en el tema ambiental, pero también en el tema de bosques. Dentro de ese, un grupo que teníamos en el colegio hicimos también una parte, digamos, como de hacer unas plantaciones, como lo que uno deja para el colegio, hacer algunas siembras Sí, de árboles. Entonces sí, yo dije, bueno, y ahí como que me entusiasmé y me presenté, nos pedían ICFES necesariamente, claro. e ingresé, pero digamos en orientación profesional, sí, nos la dio Héctor Rojas y nos llevó al Neusa. Y Sí. eso fue una maravilla porque Neusa eran unos bosques en pino, las cabañas de los ingenieros en madera, una producción, está en plena producción el vivero de allá de Neusa de la CAR, una producción casi 3 millones de árboles, porque era un vivero inmenso. Yo dije, no, esto es lo mío, ¿sí? O sea, esto es lo que a mí me gusta, me encantó. Y ahí fui pues como entusiasmándome, enamorándome más de la carrera, y yo siento que ahorita estoy aún más enamorada de la carrera por el trabajo que hemos venido realizando con los estudiantes, el trabajo de campo. ¿Mm? En esa época yo conocí bastante Colombia, pero ahora también hemos estado muy entrados en la Amazonas, hemos estado en Chocó, trabajando con comunidades, o sea, eso es muy bonito, o sea, para nosotros eso es súper enriquecedor porque la cantidad de conocimiento que adquirimos, que aprendemos de las comunidades es maravilloso. Y como le decía yo a mis estudiantes alguna vez, uno viene de una salida de campo, 15 días está en campo trabajando con la gente y uno llega como medio entusado, como que empieza a extrañarlos, estuvimos chévere, aprendimos, colectamos, es muy bonito. El profe Rodolfo me invitó a esta charla. Yo dije, bueno, yo quiero, pues obviamente quiero hablar de maderas, del área en la cual me desempeño, de una de las áreas, digamos, que más me motivaron para estudiar la ingeniería forestal. Y entonces dije, pero no la madera como se ven en algunos sitios como la madera, el recurso del bosque para utilizarlo en la tecnología y demás, sino también darle ese otro enfoque hacia la conservación de los bosques. Y quiero con esta presentación como tratar de explicar cómo el estudio de la madera aporta a la conservación de nuestros ecosistemas forestales o de nuestros bosques. Aquí en esta presentación les estoy mostrando como diferentes tipos de maderas. Estas imágenes que ustedes ven acá son imágenes de maderas en un plano transversal, son imágenes que no necesitan mucho procesamiento, simplemente con un corte de un bisturí y una lupa, ya yo puedo observar estas estructuras que son diferentes para las diferentes maderas que encontramos. Esta colección de 5 especies la hicimos en Tarapacá, en este sector de Tarapacá, en la parte donde termina la colita de la parte de arriba, en límites con Brasil, de la Amazonía. Un sitio muy bonito, estuvimos trabajando con una comunidad allá, que tenían sus permisos de aprovechamiento, sus concesiones de aprovechamiento, con doña Flor Ángela, una líder comunitaria muy reconocida en el Ministerio de Ambiente, en las corporaciones, en Fede Maderas, que es una persona que ha trabajado muy de la mano con las instituciones, pero para el beneficio de la comunidad, porque ellos trabajan, ellos aprovechan la madera de una forma sostenible con el propósito de que ese recurso que está allí también esté presente para esas futuras generaciones. A nivel mundial, sobre la superficie terrestre, se ha establecido o se tiene establecido ya por FAO que la cobertura boscosa a nivel mundial está ocupando un 30 o un 35%.
¿sí? Entonces todavía encontramos bosques en un 35% de la superficie terrestre a nivel mundial. Y esos bosques en nuestro país están representados en aproximadamente un 51-52% del territorio colombiano. Esas coberturas boscosas están distribuidas, un 56% del territorio, de estos bosques, perdón, se encuentran en resguardos indígenas, en zonas de reserva campesina o en áreas destinadas para los colectivos de las comunidades negras, ¿sí? Un 21% de esos bosques los vamos a encontrar en unas áreas que denominamos parques nacionales naturales, que están a cargo, digamos, como del ministerio, la administración, pero pues también tienen ahí como una presión constante porque Sí. son áreas boscosas en donde hay explotación de madera principalmente y de otros recursos. Entonces ahí hay una presión importante. Y tenemos otras áreas que son las zonas de reserva forestal, están representadas en un 16%, que son zonas en donde se busca proteger esa cobertura forestal con participación de las comunidades. Es importante mencionar también que la zona de la Amazonía, que es la que está aquí marcada esta parte de acá, nosotros tenemos 3.8 millones de hectáreas y lo menciono acá porque es la zona que en este momento está sufriendo la mayor presión por deforestación. Ya en cuanto a estadísticas que representan nuestra biodiversidad, tenemos que recurrir a la información que genera el Instituto Humboldt, que genera el IDEAM, que generan los herbarios forestales, en los cuales están reportados 6.124 árboles. Un árbol es una especie leñosa con una altura de más de 5 metros, con un solo fuste y una copa definida, ¿cierto? Entonces están reportados 6.124 árboles. Tenemos 1.127 especies endémicas. Las especies endémicas son especies que únicamente crecen en nuestros ecosistemas y dentro de esos ecosistemas en unos sitios específicos. Por eso la importancia de proteger estas áreas para mantener estas especies que son exclusivas o son únicas de estos ecosistemas. Y tenemos, bueno, ya hace año y medio, el Ministerio de Ambiente sacó un nuevo listado mediante resolución identificando 707 especies con algún grado de amenaza. ¿Esto qué quiere decir? Son llamados de atención para decir pilas que estas especies, sus poblaciones se están reduciendo y esa reducción de esas poblaciones están poniendo en riesgo estas especies para que ellas desaparezcan. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar con estas especies y más que las especies, también con los ecosistemas en donde ellas se localizan o están establecidas para lograr su protección, su conservación. Aquí en esta imagen estoy presentando una imagen que tomé de una publicación del Ministerio de Medio Ambiente, en donde está caracterizados nuestros bosques y vemos esa composición de ese bosque en donde tenemos árboles de diferentes especies, árboles de diferentes tamaños, tenemos lianas, tenemos bejucos y todo esto está representado obviamente por un buen número de estas especies que son especies leñosas. Pero en los bosques también hay herbáceas, ¿sí? O sea, hay plantas arrocetadas, hay algunas gramíneas que no son especies leñosas, pero que forman parte del bosque. Y en el bosque, pues obviamente está asociada toda la fauna, ¿cierto? Avifauna, está asociado también la entomofauna que está en el suelo, están asociadas todo un gran grupo, una gran diversidad de especies, no únicamente especies vegetales. Pero la gran representación que hay acá, y como lo podemos ver en esta imagen, son esas especies leñosas. Las especies leñosas son las especies vegetales que desarrollan un tejido conductor, ¿sí?
Entonces, de pronto ustedes ven las bromelias, los quiches que están allí, están en los árboles. Esas no son especies leñosas. Ellas no desarrollan un tejido conductor. Las que sí desarrollan tejido conductor, este tejido es el tejido conductor, ¿sí? Y ese tejido conductor se denomina xilema. Pues a través del xilema vamos a encontrar esa savia, los nutrientes que se transportan, ¿sí? En forma de solutos y que van desde el suelo, pasan por las raíces y van por el tronco, van a las ramas y a las ramitas y estas llegan a las hojas. Ya en las hojas se procesa esos nutrientes, ¿sí? El agua, nutrientes, y por la compañía o digamos por acción de la luz solar, entonces allí hay una transformación de esa energía química que subía por la madera, ¿cierto? Por el xilema, llega a las hojas y hay una transformación que se da hacia una energía química, va de una transformación de una energía lumínica a una energía química. Y esa vuelve y se distribuye a través del floema y se redistribuye nuevamente a todas las partes de la planta. Esta dinámica que hay dentro de los árboles, nosotros estudiamos parte de esa dinámica a través del tejido del xilema, y el xilema es la madera. Entonces, la madera es el tejido cilemático que se forma hacia la parte interna del tronco y que está presente, obviamente, en las raíces, está presente en el tronco, en las ramas y en las ramitas y permite la nutrición del árbol. ¿Cómo lo permite? ¿A través de qué? De unos elementos que son conductores. Aquí los identificamos como los vasos, pero también se pueden identificar como traqueidas, vasos principalmente para latifoliadas y traqueidas principalmente para las coníferas. Las coníferas, ellas desarrollan digamos, unas estructuras, unas hojas que no son hojas anchas, sino más bien son como unas agujas o unas acículas, ¿cierto? Mientras que las latifoliadas desarrollan hojas más anchas y la estructura anatómica de la madera de las coníferas y de las latifoliadas también va a ser diferente. Las coníferas son, digamos, como especies más predominantes de aquellas zonas en donde ocurren las estaciones, en la región tropical, aquí cercana a la línea del Ecuador, en donde nos encontramos Colombia, toda esta zona, parte de África. Allí, digamos, la mayor presencia de estas especies, de las especies, está por las latifoliadas. La madera, entonces, como les digo, es el tejido cilemático que forma parte de la raíz, el tronco, las ramas y las ramitas, ¿sí? Porque se encarga de la conducción. Pero también se encarga de otra función también muy importante, que es el sostenimiento, ¿sí? Por eso la madera está en las raíces, porque es la que le da el anclaje al árbol. Por eso la madera está en el tronco, que es la que soporta toda la estructura del árbol. Un árbol puede estar pesando 5, 6, 10 toneladas. ¿Mm? Sí. Y estar siempre haciéndole frente a la acción del viento. Digamos, nuestros suelos son muy típicos de zonas de ladera. Entonces, los árboles se tienen que mantener allí y ellos sostienen toda esa estructura en terrenos inclinados. Y esa resistencia la da la madera, ¿sí? La madera en sí. Y la tercera función es la de almacenamiento de hidratos de carbono. Ese proceso de fotosíntesis lo que hace es capturar CO2 del ambiente, ¿cierto? Hace su transformación química, esa transformación de energía lumínica a química, y se forman los hidratos de carbono que van a estar redistribuidos en toda la especie. Entonces, en todo el árbol o en pues el arbolito o la liana. Y aquí es donde se da el mayor, digamos, como la mayor captura de CO2, porque aquí todo esto está conformado por celulosa, ¿cierto? Y esas celulosas son hidratos de carbono que están almacenando, capturando ese carbono que hay en el aire, que hay en la atmósfera, ¿cierto? Entonces, por eso dentro de los servicios
que nos representan estos bosques, estos árboles. Está el tema de la regulación climática, está el tema de mantener la calidad del aire, además obviamente del balance hídrico que mantienen estas especies, y es por toda esa relación con el entorno y toda esa función hidráulica que cumplen estas especies. Entonces, por eso la importancia de estudiarlas, además de su composición, saber qué especie es y demás, también la función que cumple este tejido. Muy interesante lo que mencionas. Muchas veces se ve el árbol cuando se habla de maderas, es pensando es en el tronco y las ramas, Sí, pero aquí se ha tocado lo de esa madera oculta que es la madera de raíces. Y la visión integral que mencionas con esas tres sí. funciones biológicas, entonces sí, la madera es más allá del tronco. Más Ese, allá del tronco, eh, sí. Por eso, digamos, cuando ocurren incendios forestales, eso es tan grave, sí. hay una plena liberación de ese CO2 que estaba allí atrapado en esta madera, en estas estructuras. Quería pues como mencionarles también un tema muy importante que son los anillos de crecimiento. Y aquí quiero resaltar una parte súper importante que es el estudio dendrocronológico de las especies. Entonces, resulta que los árboles crecen anualmente, ¿sí? Por esas condiciones ambientales que generan los movimientos de traslación de la Tierra alrededor del Sol, que se da en un rango de 365 días, ¿sí? Es lo que conocemos. Entonces, aún así, digamos, para nuestras especies tropicales, diferentes estudios que se han realizado de dendrocronología, se ha determinado que el anillo de crecimiento que se forma en la madera, ¿sí? Obedece a periodos anuales de crecimiento. Entonces, aquí nosotros podemos identificar un anillo de crecimiento aquí en esta parte, el límite del anillo de crecimiento, y aquí hay una madera tardía que se denomina tardía, que es cuando el árbol crece muy poquito, y aquí hay una madera temprana, que es cuando el árbol crece mucho más, digamos, de una manera más vigorosa dentro del mismo año. Y eso obedece a periodos en donde hay buena luminosidad, donde hay buena agua, y para que haya buen crecimiento, o cuando empieza a bajar la luminosidad, empieza a reducir la disponibilidad de agua, entonces la madera, el árbol cesa su crecimiento y se forma un anillo más oscurito. Entonces, la sumatoria de esos dos tipos de madera es la que me forma el anillo de crecimiento. Los anillos de crecimiento son muy importantes para entender muchos factores, no únicamente de crecimiento del árbol, sino del sistema o del ecosistema en donde este árbol se encuentra. Por decir, con el estudio de los anillos de crecimiento, nosotros podemos determinar, hacer reconstrucciones climáticas. Entonces yo puedo ver cuándo hubo una sequía, cuándo hubo un fenómeno del Niño, que es una sequía, cuándo ocurrió un incendio forestal, Mm. en qué momento pudo haber una defoliación, ¿cierto? Del árbol, entonces se retiene el crecimiento. Entonces todo eso queda registrado en el anillo de crecimiento o en los anillos de crecimiento. Es importante decir que la madera, que es todo este tejido cinemático, la madera está presente en la especie desde su germinación, desde su nacimiento, y que esa madera no se va a perder. O sea, ese tejido no se pierde, como de pronto las hojas se defolian o son consumidas por insectos, o las flores que se transforman en frutos, o los frutos son consumidos por insectos, por pájaros y demás, ¿cierto? Es un tejido que se pierde o se transforma. La madera no, la madera va a estar allí presente, y a partir de esa condición nosotros podemos reconstruir la historia de vida de ese árbol, ¿sí? Una pequeña analogía ahí con el mundo, Sí, por ejemplo, de la geología. O sea, aquí estamos hablando, y miren, espectadores, lo interesante, la madera es como un libro que nos cuenta
de sí, que hubo una época de estrés hídrico, de una época de incendios, de muchos fenómenos. Y una analogía voy a hacerla con el mundo de la geología, donde se hacen perforaciones, se sacan cilindros de grandes perforaciones en diferentes partes del mundo, por ejemplo, en la Antártida, etcétera. Salen esos cilindros mostrando diversas capas de roca muy antigua, indicando que hace millones de años hubo tal fenómeno, tal glaciación, tales épocas muy calientes, en fin, pues algo similar entonces sucede con los anillos y lo que nos refleja la madera. O sea que la madera también son como otro documento histórico, como mm, otro elemento que nos cuenta sobre el devenir de lo que es las condiciones climatológicas y las condiciones ambientales pues de nuestro planeta. Ahora, sí, miren la relevancia que tiene hablar de maderas en este aspecto con temas como el fenómeno del niño, que justamente para este año en el cual estamos haciendo aquí en nuestra charla 2026, se estima, de acuerdo a modelos globales climatológicos de diferentes entidades y diferentes pues, algoritmos, que puede ser un fenómeno del niño récord en los próximos meses. Ojalá que no, una vez yo pienso, ojalá esos modelos se equivoquen un poquito alguna variable, porque es un sí. tema de verdad que nos preocupa, nos preocupa. Muy bien. Nosotros podemos hacer interpretaciones de esos fenómenos del niño, en qué periodos han ocurrido, porque estos fenómenos, Enzo, no son efecto del cambio climático. O sea, son procesos naturales, ¿cierto? Sí. Lo que sucede es que con el cambio climático esto se ha acrecentado. O sea, esto se ha vuelto, digamos, como más impactante, esos efectos de esos fenómenos, Enzo, que es simplemente como una corriente corrientes marinas que llegan y tocan la superficie terrestre y obviamente afectan factores de lluvias, pero los efectos han sido más impactantes precisamente por esos cambios climáticos que se vienen dando. Y nosotros estamos entendiendo cómo estas especies están haciendo frente a ese cambio climático a través del estudio de la madera, bueno, como tejido funcional, pero bueno, hay otras funciones que evaluamos dentro de los árboles, el tamaño de hojas, el tema de frutos, de polinización y demás. Pero hay un tejido, el de la madera, con su función de conducción, de sostenimiento y de almacenamiento, que nos permiten interpretar mejor cómo estas especies están haciendo frente a ese cambio climático. Entonces podemos ver que fácilmente los vasos, que son los encargados de la conducción de agua, cuando hay menos agua disponible o en ecosistemas más secos, vamos a ver que esos vasos que transportan agua son vasos más pequeños y ellos siguen transportando agua, pero de una manera mucho más segura, ¿sí? Entonces tienen muchos vasos, pero vasos más pequeños para transportar el agua, porque no hay suficiente agua para el crecimiento de esas especies, entonces son especies de crecimiento más lento, son especies que sus maderas son mucho más densas, o sea, son más pesadas, más firmes, más fuertes, más rígidas, y son especies que desarrollan, digamos, que duran mucho tiempo para lograr un diámetro, digamos, o un turno de aprovechamiento, por decir. Entonces, las maderas que producen esas especies son maderas muy densas y muy llamativas y es a esas maderas a las que más presión se le ha hecho y por eso el bosque seco es, digamos, uno de los ecosistemas que más pérdidas de biodiversidad ha tenido y es uno de los ecosistemas que más estamos estudiando para su recuperación y para su conservación. Son bosques muy, muy importantes desde el punto de vista ecológico. Para poder manejar adecuadamente, para poder fomentar programas o procesos de conservación, de recuperación de nuestro ecosistema, nosotros tenemos que conocer muy bien con qué estamos trabajando. Y el saber cuál es la especie, pues lo trabajamos desde el punto de vista taxonómico, que es, digamos, un área, el área de la taxonomía es la que me permite
identificar cualquier ser vivo, no únicamente los vegetales ni las especies leñosas, cualquier ser vivo. Entonces nosotros aplicamos este sistema de clasificación taxonómica, ¿cierto? Para darle una nomenclatura y para identificar plenamente una especie. ¿Por qué hago yo énfasis en esto? Porque con el mercado de la madera, ¿sí? Sucede un aspecto que llama mucho la atención. La madera la identifican más como por el olor, por el color. Dice, bueno, los amarillos todas son lauráceas y todas esas se dan como lauráceas, pero hay amarillos, digamos en este caso, hay una especie que es de color amarillo, este es un pelacara, ¿sí? O un arracacho, un dinde, pelacara más que dinde, que es un claricia racemosa. Entonces la pueden comercializar como otra madera y se le está cediendo presión a una especie creyendo que es otra especie. Entonces estamos desconociendo esa información que hay allí. Entonces de aquí la necesidad de hacer una correcta identificación de la especie. ¿Y cómo lo trabajamos? Pues obviamente lo trabajamos desde el área de maderas, lo trabajamos analizando su estructura anatómica en el plano transversal, su estructura anatómica en el plano tangencial y su estructura anatómica en el plano radial. Entonces tengo este tronco, este es un tronquito de madera. Entonces la madera tiene 3 planos de estudio. Entonces tiene un plano de estudio transversal, ¿sí? Y tiene unos planos de estudio que lo vamos a ver acá, un plano de estudio radial, que es este que está acá, es este que tenemos acá, no sé si se ve muy bien, Sí, un sí. plano de estudio radial y un plano de estudio tangencial, que es este que tenemos acá, que tenemos aquí de frente. Entonces, la madera se estudia desde el plano transversal, se estudia desde el plano tangencial y se estudia desde el plano radial, ¿sí? Eso es, digamos, como la primera actividad que nosotros hacemos aquí con los estudiantes para poder entender el comportamiento de la madera y poderla estudiar. Entonces ellos hacen este tipo de trabajos que a mí me gusta mucho porque es como el primer acercamiento que ellos tienen con Sí. la madera. Si tuviéramos la posibilidad a ustedes de tocarla, esta es una superficie muy lisa y que agrada mucho al tacto. Y estos son acabados que los estudiantes le dan a la madera, ¿sí? Ahí pareciera que estuviera como pintada, no sé, pero no, es la belleza natural de la madera, solamente lijada. Aquí tiene un lustre muy llamativo. Entonces, esos son los planos de estudio de la madera que nosotros identificamos para poder hacer la caracterización. Entonces, Me encantan esos juguetes didácticos. Hoy en día, pues bueno, sí, sí, tenemos mucha inteligencia artificial, pero estando en clase también esos elementos físicos para conocer, para tocar, ¿no? Para tocar, incluso para oler, son, eso, sí, no podemos oler con un computador ahí, inteligencia artificial, bueno, habrá alguna técnica más adelante, en un futuro, pero más allá de eso visual de pantalla, ese tipo de objetos muy útiles, sí, profesor. sí, sí, es bastante útil. Y como te digo, los estudiantes aquí empiezan, digamos, como a entender la madera y trabajan con ella y la empiezan a amar aún más, porque ese es un trabajo muy bonito que ellos hacen con la madera. Es el primer trabajo, ahora iniciando semestre, ellos empiezan a hacer este tipo de trabajos. Sí, como tú dices, Rodolfo. Lástima el tema porque la madera es organoléptica, o sea, tiene unas características organolépticas, tiene unos olores, tiene unos colores, unas texturas que llaman mucho la atención y enamoran realmente. O sea, la madera no necesita que le coloquen tintura de nada, ni sellante, ni laca, ni nada. Simplemente ella solita tiene una belleza natural muy, muy, muy llamativa. Bien, entonces, continuando con nuestra caracterización de la madera, entonces la trabajamos en esos 3 planos de estudio, pero para tener una, digamos, precisión de lo que es la especie como tal, aunque los dos se complementan,
nosotros trabajamos muy de la mano con la parte botánica, ¿sí? Nosotros tenemos una colección de maderas acá y esta colección tiene su referente botánico. Entonces, esta especie es Claricia racemosa, es la muestra de madera, pero aquí también tenemos la muestra botánica del Claricia racemosa, que tiene que tiene hojas, tiene flores y tiene frutos. Entonces ya hay una plena identificación de la especie. Entonces, cuando nosotros conocemos exactamente con qué estamos trabajando, obviamente estamos generando una información científica muy valiosa, ¿sí? Para el control de la movilización de maderas, para los estudios tecnológicos, para los estudios dendrocronológicos. La madera tiene mucha variación, digamos, por su crecimiento. Tiene variación, digamos, yo puedo tener acá un cedro de aquí de la región andina y lo comparo con el cedro que se colectó en el Chocó. Son la misma especie, pero los comportamientos van a ser un poquito diferentes. Cuando nosotros ya tenemos esta caracterización, tenemos la madera, tenemos esta orientación de los planos de estudio, pues entonces nosotros empezamos a describir la madera y lo vamos a hacer desde dos tipos de caracterización. Desde a nivel macroscópico y en la escala microscópica. En la escala macroscópica es cuando yo cojo la madera, corto la madera con un bisturí o la lijo muy bien y con una lupa estoy mirando la estructura de la madera, ¿sí? Y esa estructura que estoy mirando es esta que podemos ver acá. Yo no sé si yo puedo ampliar un poquito acá. Pero se alcanza a distinguir. Se Se alcanza a alcanza a distinguir. distinguir. Sí. Bueno, entonces ahí vemos estructuras, vemos poros, vemos unas líneas paralelas entre sí, esos son los radios, pero acá en este componente de acá estaba como presentando esta imagen que es de CITES para la identificación de maderas tropicales, en donde tienen esta parte de acá es una conífera y esta parte de acá es una latifoliada. Entonces, esas también, digamos, como que se muestran las estructuras diferentes que se dan entre coníferas y entre latifoliadas. La caracterización macroscópica se hace a este nivel, pero también tenemos en cuenta esos factores organolépticos que tú mencionabas, Rodolfo, que es el olor, el sabor, ¿cierto? El brillo de la madera, el tacto, digamos, esto nos representa maderas que son homogéneas o son de textura fina o maderas que son de textura muy gruesa. Todas esas características nos permiten identificar la madera con, obviamente, la aplicación de unas claves que han sido elaboradas con tal propósito y se utiliza mucho en los puntos de control, ¿sí? En los sitios de control de movilización de maderas, en los puertos porque sale madera de Colombia hacia otros países y también cuando se va a comprar madera para la industria, ¿sí? Entonces ahí también hay que tener como este conocimiento, es ese tema de la comercialización, el uso de la madera industrial y el tema de restringir todo el comercio ilegal de la madera. Ya la caracterización microscópica requiere unos preparados, unos cortes en micrótomo, unas tinciones de un tejido, digamos, de la madera. Entonces, en cada uno de los planos de estudio yo hago cortes con este equipo que es un micrótomo, ¿sí? Y saca hojitas, tejido muy fino de madera, tejido de 12 micras, 8 micras, 40 micras, dependiendo de la especie. Se hace una tinción que nosotros por lo general utilizamos safranina, por eso le da ese tono aquí, ese color violeta intenso. Hacemos la tinción y hacemos el montaje. Y ahí entonces obtenemos este tipo de tejido y con estas imágenes entonces nosotros podemos hacer la caracterización taxonómica, o sea, definir claramente de qué especie estamos hablando, pero también la utilizamos mucho desde el punto de vista tecnológico para conocer esas estructuras anatómicas que determinan más o que afectan más un proceso tecnológico de pegado, de corte de la madera, en fin, y también desde el punto de vista funcional. Quizás me estoy adelantando, pero te iba a preguntar, así de curiosidad,
que si te has encontrado alguna lámina, un corte, algún ejercicio de estos que te haya sorprendido, no sé, por los contenidos, las formas, algo curioso. Sí, sí, sí. No, a mí la madera me sorprende cada vez más. A nivel microscópico, esta que tenemos acá, este es el retamo. El retamo es una especie, bueno, nombre científico, Ulex europaeus. Este retamo fue introducido por allá en los años 70, 80 como una gramínea que iba a recuperar suelos porque fijaba nitrógeno al piso. Entonces, era una especie recuperadora, entre comillas. El retamo se nos ha vuelto un problema para Sí, nosotros porque el retamo es una especie invasora y es una especie que le encanta los incendios, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una especie pirógena. Al ser una leguminosa tiene como una alberjita, una legumbre, y dentro de ella tiene las semillas. Cuando hay un incendio, estas semillas explotan o cuando hay una radiación solar muy alta, explotan y al explotar botan sus semillas y esas semillas crecen en todos los espacios que son abiertos. ¿Sí? Abierto es que no haya nada de cobertura boscosa encima. Entonces, esa regeneración ha hecho que el retamo se siga propagando ella solita y vaya avanzando todas estas zonas de transición hacia el páramo y uno ve cómo el retamo está avanzando hacia Chingaza y está, bueno, eso se nos está volviendo un problema gravísimo. Cuando nosotros analizamos anatómicamente el retamo, es una especie muy agresiva. Si ustedes ven acá, tiene como una especie de venitas que van así en diagonal y estas son las fibras. Y uno dice, eso lo que hace es que esa especie resista mucho, o sea, la fibra, que es la principal estructura anatómica de la madera, está reforzada con con esos espirales para que la especie no fallezca, ¿sí? Para que se mantenga en esos climas tan adversos que son esas zonas con una intensidad radial una intensidad lumínica altísima, con poca agua, ¿sí? Y soportar los incendios. Y tiene mucho parénquima. El retamo tiene mucho parénquima, entonces puede que no llueva en mucho tiempo. Ella tiene reservas de hidratos allí, de hidratos de carbono que hacen que él se mantenga. Entonces, eso nos lo explica la anatomía. Entonces, esta me ha llamado mucho la atención. De pronto por acá tengo otra. Esta es una especie, un paquira acuática, que es una madera muy blanda, blanca, no se ve nada diferente en ella, pero el montaje que hicimos de esta especie nos muestra estas estructuras, esto es parénquima, y estos son como unos granulitos, pero son de cristales, son unos cristales que son como gránulos. En el microscopio, cuando uno cambia, digamos, el objetivo o le da más o menos acercamiento, esos cristales cambian como de color, como que nos dan visos. Es hermosísima esta especie. Esta me gusta mucho, paquira acuática, y la madera casi, no sé, ahí me acerco un poquito para que vean estos cristales, estos gránulos que uno encuentra, dentro de la madera. ¿Mm? Entonces es muy llamativo. La estructura microscópica de la madera llama mucho la atención, ¿no? La estructura de los vasos, la estructura de las traqueidas, todo esto que nosotros vemos acá, esta estructura de acá llama mucho la atención, ¿sí? Esta estructura de acá. Estas son platinas de perforación simples, reticuladas, la más eficiente para evitar embolias, que es conducción de aire, de bolsas de aire a través del vaso. ajá. Entonces, cuando hay sequía, entonces el proceso sigue, porque hay sequía, el árbol sigue transpirando y entonces empieza todo el sistema hidráulico y entonces empieza a absorber, pero ya no hay agua o hay muy poquita y entonces suben burbujas de aire. Entonces las burbujas de aire en este espacio, digamos que esta es una platina simple, por ahí pasan y siguen derechito, pero cuando pasan por esta que es reticulada, la burbuja de aire ahí se rompe y eso ayuda a proteger la especie, pero no todas las especies tienen esa estructura. Entonces, si dejamos que la burbuja de aire pase derecho y llegue hasta las hojas,
esa burbuja de aire genera, digamos, como unos taponamientos en la parte de arriba y me va generando un marchitamiento de la planta. Partes de la planta se van generando marchitamientos por esa conducción de esas burbujas de aire que se dan en los periodos secos, que son los que más nos están afectando ahora para estas especies, ¿no? Sí, Bien, me sorprende cada vez más esto y cómo sí, esos detalles, ¿no? Esos detalles sí, anatómicos tan minúsculos, cómo reflejan ciertas situaciones internas y en respuesta al ambiente, a la al situación donde ambiente. la especie está. Sí, sí, sí. Aquí se han intentado hacer estudios cómo la contaminación afecta el crecimiento de las especies en las zonas más contaminadas, Puente Aranda, Mm. la avenida Boyacá, y se empieza a entender a través de estos estudios anatómicos cómo esas especies están haciendo frente a toda esa contaminación también, ¿no? Crecimiento más lento, pero uno de los vasos son mucho más pocos y más pequeños, ¿sí? Y conocí de un estudio también que hizo una bióloga, pero pues con ella nos encontramos fue en Brasil, en Sao Paulo, que ella estaba evaluando a través del estudio de la madera el grado de contaminación que puede registrar el mangle en la zona costera. Entonces, contaminación por cadmio, contaminación por mercurio y demás, porque eso queda ahí en la madera, ¿no? Entonces, continuando, bueno, este es, digamos, como esas estructuras anatómicas que nosotros evaluamos desde lo funcional, cantidad de parénquima que se produce, el tamaño de la fibra, fibras de pared muy gruesa, fibras de pared más delgada, el tamaño del vaso. Aquí nosotros hacemos un desfibrado y podemos tener esto, es todo un vaso y vemos cómo se dan esas platinas de perforación. Todo eso nos ayuda a explicar un poco realmente cuál es la respuesta que estas especies están dando a todos esos factores de cambio, que no es únicamente cambio climático, sino también factor de cambio de uso del suelo, ¿cierto? Sí, sí. Explotación de recursos mineros y demás. Entonces, claro que las especies tienen que responder a todos esos factores de cambio. Y aquí pues se muestra de manera muy general el estudio de los anillos de crecimiento, ¿no? Que ya les había comentado como la dendrología, como una reconstrucción de la historia de vida de estos árboles y de sus ecosistemas. Toda esa información, todos estos proyectos que nosotros hemos venido adelantando y con los cuales hemos participado, pues obviamente quedan con su repositorio en nuestra colección biológica. Nosotros tenemos en nuestra colección, tenemos, digamos, como tres preparaciones. Unas son las probetas, otras es tejido cinemático y otras son los núcleos de madera. Las probetas son sólidos de madera, ¿sí? De diferentes tamaños. Hemos tratado de uniformizar, pero pues en ocasiones nos llegan probetas más Mm. pequeñas y es importante tenerlas, entonces llegan a la colección con el tamaño que podemos obtener. Entonces, estas las clasificamos taxonómicamente, iniciamos con familia, ¿m? Entonces trabajamos con familias que están rotuladas en color rojo y dispuestas horizontalmente y verticalmente por medio de separadores estamos clasificando esas familias por géneros y dentro de los géneros ubicamos las especies. Entonces, esa es la forma como se organiza esta colección, que es nuestra colección de referencia y es la que tenemos aquí en estos compactadores. ¿Mm? También tenemos la del tejido cinemático, que es cuando nosotros trabajamos, sacamos esos cortes de madera bien finos, de 12 micras hasta 40 micras como máximo. Hacemos la tinción, la rotulamos con la especie, la clasificación y demás, y tiene un código, al igual que las probetas, tienen un código de barras, y eso es lo que alimenta, digamos, toda la información de nuestra plataforma que la trabajamos en Specify para hacerla visible, que es una de las propuestas que tenemos de nuestra colección, de visibilizar la colección y poderla colocar en un repositorio para que estas imágenes queden para consulta
de toda la comunidad científica, académica o interesados en conocer sobre las maderas. Entonces, ese es un proyecto sobre el cual hemos venido y estamos trabajando. Bien, y hay una última preparación que nosotros denominamos como colección preparación, que son estas, no sé si se alcanzan a ver muy bien, pero son como unos núcleos de madera, son unas varillitas de madera que las obtenemos con unos barrenos Pressler que entran al árbol y sacan la madera, sacan una varillita de madera sin necesidad de afectar o derribar el árbol. Entonces, esos núcleos de madera los estamos trabajando mucho para la ecología funcional y también para el tema de la dendrocronología. En la medida que se pueda, digamos, como tener todo el núcleo de la madera que va hasta la médula y llega a la corteza, ahí podemos tener registro de todos los anillos de crecimiento. Y como les digo, pues estamos trabajando fuertemente en el tema de la visibilización, sacar nuestra siloteca también virtual para consulta, porque pues hemos venido trabajando en otra línea también muy importante, que es el de aportar al tema del control en la movilización de la madera, ¿sí? Si nosotros contamos con unas herramientas confiables de identificación, vamos a poder ejercer un mejor control al comercio ilegal de la madera. Bueno, existen muchos métodos, existen varios métodos que nos permiten tener, digamos, una mayor precisión en la identificación de las maderas, ¿no? Existen métodos genéticos. De hecho, nuestra facultad, aquí nosotros tenemos un laboratorio de biología molecular que ha venido trabajando muy de la mano con el herbario en este tema. Tenemos métodos químicos de isótopos estables en donde se pueden identificar las especies, pero también su procedencia, súper importante. Otro método físico de espectrometría de masas, que ellos todos se van a, bueno, y está el método de la anatomía de la madera, que es en el que nosotros trabajamos. Pero ese método de la identificación anatómica de la madera es casi como el punto de partida para todos estos otros métodos, porque Sí. nosotros vamos a generar esa información de referencia para poder decir, sí, es esta especie y la encontramos en tal sitio, para poder alimentar ese método de isótopos estables. Entonces, eso se genera con una buena información básica, una información anatómica, ¿sí? Obviamente con todo su respaldo botánico para saber con certeza de qué especie estamos trabajando o estamos hablando. Sí. Mira que yo quiero agregar algo acá, y perdón, te Sí, interrumpo, yo quiero agregar algo sí. acá, viendo esta lámina, la información que nos comentas. Ujú. Hay muchos de estos datos que son de tipo visual, o sea, obviamente, ¿cierto? Aparte de componentes químicos, etcétera. Y hoy en día en la parte visual, en ese tipo de información, pues ha tomado relevancia los análisis que se automatizan por inteligencia artificial, así como en el mundo en el que me desempeño, los sistemas de información geográfica, de las imágenes satelitales, pues creo que hay mucho potencial allí también para que la identificación de esas estructuras, como nos mencionaste en unos Ujú. instantes hace un rato, se agilice el proceso a partir de unas muestras, a partir de una enseñanza, el machine learning famoso que se hace Mm, con este tipo de técnicas para que ese procesamiento pues sea más eficiente. exactamente, para allá vamos, para allá vamos y en eso estamos trabajando, profesor Rodolfo. Ajá. Nosotros hemos venido trabajando en eso y precisamente aquí estamos avanzando, digamos, desde el punto de vista de unos acuerdos, ¿sí? Que se vienen dando para fortalecer esas herramientas que tú mencionas acá, todas esas tecnologías, porque se han generado diferentes tecnologías para la identificación de las maderas. Entonces, tú lo mencionabas muy bien ahora con el Machine Learning, que es, digamos, con medio de procesamiento de imágenes que nos puedan decir de qué especie se trata, porque no hay, desafortunadamente, no hay muchos anatomistas de la madera. ¿sí? Es un área Sí, muy es verdad. especializada, pero
yo digo desafortunadamente es porque es en los puntos de control, o sea, donde está la policía o donde están los técnicos de las corporaciones y demás. Entonces, pues sí, uno da algunas charlas, unos cursos, se generan unas cartillas, pero no hay una apropiación clara sobre lo que es la identificación de las maderas. Entonces se ve la necesidad de realmente de generar estas tecnologías. Y digamos como dentro de toda esa inquietud y de toda esa posibilidad de trabajo, nosotros hemos tenido diferentes reuniones a nivel de institucional con el ministerio, con la GTC, perdón, con WWF. Nos han invitado a charlas en la cuenca del Amazonas, charlas con Perú, con Brasil, con Ecuador, cómo hacemos frente a toda esa presión que se está generando en esta zona. Yo participé también en un evento que nos invitó GIZ en Argentina, también para el tema del control al tráfico ilegal de la madera, porque es un problema regional. Sí. Y pues nosotros comentamos las experiencias que hemos tenido. A raíz de todo esto, entonces hemos venido trabajando con Ministerio y con WWF y estamos trabajando en una estrategia nacional para construir una base de datos nacional referente a la información de maderas, ¿sí? O sea, eso que nosotros queremos que la Siloteca se virtualice, que esté accesible, es para que realmente todas esas iniciativas, todas esas tecnologías que se están promoviendo ahora para identificar maderas, se soporten en información científica que están en nuestras colecciones biológicas. Entonces nosotros hemos sido abanderados, nosotros, yo digo, nuestra universidad, nuestra facultad, pero la idea es que se vinculen las demás silotecas, los demás herbarios. Entonces, en esa línea, nosotros sacamos un protocolo, que es el protocolo para la estandarización de la toma de muestras de madera, ¿sí? Esto, digamos que principalmente para generar esa base de datos que se requieren para estos aplicativos digitales para la identificación de maderas. Entonces, ese protocolo ya está disponible y lo trabajamos, como les decía, con Ministerio y con WWF. Pero adicionalmente también sacamos otro documento que es un modelo de gobernanza de la información en donde lo que queremos es regular la forma como se genera la información, cómo se manejan estas imágenes y cómo se reconocen todos los derechos de propiedad intelectual Muy para bien. estas colecciones, ¿cierto? O sea, que todo sea muy bien estructurado y reglamentado para no tener líos con, digamos que se sacó una herramienta, un aplicativo para celulares y se está trabajando con las maderas que se colectaron en depósitos X, X y X, pero no se tiene la certeza si es la especie. Entonces, si dice, no, trabajamos nuestro aplicativo, sí, con las maderas que están debidamente respaldadas con el herbario forestal, la Siloteca UDBC, o con la Siloteca de la Universidad Nacional, o con la Siloteca de la Universidad Nacional de Palmira. Entonces, es eso, ¿no? O sea, como que se cuente con información científica para respaldar todas esas iniciativas. Entonces, dentro de esas iniciativas está la construcción de esta base de datos que se va a fundamentar en estos dos documentos, ¿no? Una toma de muestras y la otra toda la reglamentación para el procesamiento y obtención de las imágenes. Este es, digamos, como un esquema de lo que es el protocolo para la toma de muestras de madera, de donde podemos tomar muestras de madera en probetas o las podemos trabajar con los núcleos de madera o las podemos obtener de depósitos y todo el tema de estandarización y la generación de una base de datos en la misma plataforma Specify para que todos estemos hablando en el mismo lenguaje, ¿no? Entonces, esa es como una invitación a la estandarización para todas estas colecciones biológicas que pueden aportar a esta base de datos. Y el modelo de gobernanza, ¿no? En donde identificamos todas las instituciones que participan allí, ¿sí? Herbarios forestales, colecciones biológicas, silotecas, universidades, institutos de investigación, pero también están esos archivos virtuales,
¿cierto? Está todo el sistema global de información de la biodiversidad. Nosotros queremos trabajar con el SIC, queremos que, así como nosotros buscamos una especie, alguna especie vegetal en el CIF, también que ahí aparezcan, vamos a buscar las maderas y que estén allí en el CIF. Entonces nosotros para eso tenemos que virtualizar nuestra colección. Y ya por último, Rodolfo, quería comentarte cómo hemos conducido la charla hacia lo que es las tecnologías. Nosotros en el 2019 por convenio con WWF y el Servicio Forestal de los Estados Unidos, recibimos un equipo que se denomina Xylotron o Xylotron, que es un sistema de identificación automatizada de maderas. Ese sistema está compuesto, bueno, un software, ¿cierto? Y una cámara. Sí, esa cámara la llaman oscilloscope y nos entregaba estas lijas y esta lijadora para obtener este tipo de muestras. Nosotros hicimos una primera evaluación para identificar, fueron 10 maderas, 10 especies diferentes, y esta cámara toma las imágenes, las lleva al programa, que es un modelo, ¿sí? Un modelo que trabaja con Python, y por todo el tema de procesamiento de imágenes, entonces nos lleva a determinar de qué especie estamos hablando. Este Xylotron fue, digamos, como el inicio para que nosotros como universidad, porque nosotros tenemos un personal profesional en el área de tecnología muy bueno, y entonces nos presentamos a una convocatoria de la ODI para adelantar nuestro propio sistema de identificación automatizada de maderas, y estamos trabajando en eso, ¿no? O sea, hemos venido trabajando como con unas 4 especies. Ya después, cuando esto salga, pues haremos como la presentación, publicación y demás, así como lo hicimos en Colombia Forestal con respecto a la primera iniciativa que tuvimos con los del Servicio Forestal de los Estados Unidos. Esta es una publicación que está en Colombia Forestal, en donde se muestran pues, los alcances que obtuvimos con este sistema. Entonces, digamos, viendo pues todos estos procesamientos, viendo esa capacidad, digamos, intelectual, de personal, de estudiantes nuestros muy buenos, entonces pues también estamos adelantando ese proceso que yo espero pronto poder hacer, digamos, con una presentación de esos resultados también muy, muy importantes. Sin embargo, es importante decir que dentro del semillero, mi semillero de investigación que se llama Sigma, hay un grupo de estudiantes que ellos también trabajaron con un sistema de identificación de maderas que se llama Ecomaderas, pero es un sistema de identificación más como a nivel, digamos, como pedagógico, ¿sí? En donde se habla de las características y demás, toman la imagen y entonces los lleva a qué posibles especies pueden ser. Entonces es un ejercicio también muy bonito. Ellos lo presentaron en el Congreso Forestal y les fue muy bien. El aplicativo se llama Ecomadera. Entonces, eso era lo que quería compartirles, Rodolfo, lo que hemos venido trabajando en una de las líneas de investigación de maderas, porque pues vemos que ya pues es el área de estudio de la madera es bastante, bastante amplio, que no debe decir con la ingeniería de la madera, los procesos tecnológicos, la química de la madera, que hoy en día nuestro profesor Antonio Guzmán ha venido trabajando también bastante en esta área, Sí, ¿no? sí. Justamente con el profe Antonio ya tuve también una charla aquí con él, que la podrán Sí, encontrar en el canal de YouTube, y también con el profesor William Ariza del Herbario. Entonces estamos en una sintonía de sí, este tipo de charlas. Bien.
Ha sido un gran recorrido desde lo macro hasta lo micro, hasta llegar pues hasta la estructura de la madera, pero también lo que son las aplicaciones. Yo mencionaba el potencial del uso de la inteligencia artificial y no solamente su potencial, profesor, aquí ya se está haciendo, se está trabajando con eso, entonces Sí. estaremos muy emocionados, muy a la expectativa de ese desarrollo que mencionas, de ese proyecto que mencionas. Entonces, aquí hay mucha ciencia, se vienen haciendo cosas bueno, desde antaño ya conocimos al comienzo de la presentación, o sea que esto va como un cohete. Así Sí. que para los jóvenes, para los estudiantes de pronto de colegio, los recién egresados, los jóvenes, incluso los estudiantes actuales que aún no han llegado al área de maderas, pues esto les sirve para una gran introducción. Miren lo interesante que es Ujú. esta serie de espacios académicos, lo que vemos con la profesora. A nivel de profesionales, de colegas, pues descubrimos cosas nuevas. No todos somos del mundo de las maderas, otros quizás se van a involucrar ahora con el mundo de las maderas y miren todo lo que hay. Entonces, hay mucho que contar, hay muchos detalles, hay elementos, hay técnicas, hay protocolos, hay problemáticas que atender con esto, que la madera es legal, en fin, el reflejo de los cambios de las circunstancias climatológicas, cómo se Sí. reflejan allí en las maderas. Entonces, es un universo. Madera es no solamente la piecita allí, listo, sino Sí. mucho más, hasta la parte artística, como nos mencionaste. También. Entonces, Sí. de verdad que ha sido encantadora esta presentación. Que es probable que nuestros espectadores a nivel de oyentes en la emisora la escuchen en varias partes, pero esto va a quedar en una grabación única en el canal de YouTube. Entonces, Bueno. no, muy contento y pues muy agradecido, profesora. ¿Algún mensaje de despedida para nuestros espectadores? No, pues primero que todo agradecerte, Rodolfo, por permitirme estar en este programa, porque siempre ha sido como digamos, como el querer mostrar lo que nosotros como Universidad Distrital, como facultad, hemos venido desarrollando en estas áreas. Es muy importante que nuestra comunidad universitaria reconozcamos todo lo que hacemos, entonces por eso a mí me llama mucho la atención el poder participar en estos espacios y decirles que la universidad, la facultad, el programa de ingeniería forestal y el laboratorio de maderas y la colección está aquí abierta y disponible para todos ustedes. Nosotros hemos tenido consultas de gente de otros países, han venido de México, han venido de Perú, de Estados Unidos también, de la Siloteca del Servicio Forestal de los Estados Unidos. Entonces, queremos que esto se siga divulgando, que lo demos a conocer, así como nosotros también estamos muy abiertos también a esas otras disciplinas que nos pueden aportar para nosotros también. Y lo hemos visto desde el punto de vista tecnológico, pero sabemos que desde otras áreas también tenemos importantes aportes. Entonces, pues no, muy agradecida de poder haber participado acá. Sí. Muy bien, profesora. No, yo agradecido también, aprendí muchísimas cosas, espero ustedes espectadores también y que los haya entusiasmado de este mundo de las maderas que hace parte del mundo de la ingeniería forestal. Terminamos entonces, nos estaremos viendo en un nuevo programa. Profesora, muchas gracias y muchas Muchas gracias a ustedes, gracias. respetados Un espectadores. abrazo. Nos estamos viendo, muy amables. Abrazo. Hasta luego.